Bienvenidos sean todos a una mirada diminuta del origen. Se dice que apenas ha pasado un siglo desde los días en que casi nadie, científico o profano, negara la continuidad de la materia. Si bien se había venido conjeturando desde la antigüedad que partiendo se llegarían a unos componentes indivisibles y minúsculos, pocos pensaban que alguna vez se demostraría su existencia. Hoy hemos tomado imágenes de átomos sueltos y estudiado las partículas que los forman. La granularidad de la materia se da por concebida. En los últimos tiempos, físicos, matemáticos se han preguntado si el espacio no estará también formado por piezas. ¿Es continuo tal y como aprendimos en la escuela o recuerda más bien a una tela que se teje con fibras sueltas? Si pudiéramos analizar el espacio a escalas suficientes, veríamos átomos de espacio irreducibles, pedazos de volumen que no se podrían descomponer en nada menor. ¿Y el tiempo cambia continuamente la naturaleza o discurre mediante series de pequeños pasos como los ordenadores? Ahora bien, se puede decir que los átomos están muy vacíos. Para hacernos una idea de lo huecos que son, es conveniente ampliar su tamaño hasta traerlos a una escala más parecida a la nuestra. Pongamos que el núcleo de un átomo es del tamaño de un grano de arroz, donde se concentra el 99.999% de la masa atómica. Pues bien, a esta escala de la nube de electrones que contempla el átomo, crearía una esfera que ocuparía el tamaño de un estadio de fútbol. A escalas planetarias, el símil sería de un planeta formado por una nube de gas del tamaño de la Tierra, rodeado de un núcleo sólido del tamaño de un balón de fútbol, donde se concentra básicamente toda su masa. Sería un planeta bien vacío. Entonces, si estamos hechos de átomos, ¿por qué no podemos atravesar paredes? ¿O cómo podemos llenar una cuchara de lentejas? La respuesta está en cómo interaccionamos con los átomos. La interacción interatómica predominante es la eléctrica, no la gravitatoria, que rige el movimiento planetario. Los átomos sienten fuerzas atractivas entre la carga negativa de la nube de electrones y la positiva del núcleo, pero también repulsivas entre nubes de electrones de átomos cercanos. En un sólido, por ejemplo, los átomos se ordenan en redes cristalinas por el equilibrio entre estas dos fuerzas. Si dos átomos se acercan mucho, la repulsión entre las nubes de electrones hace que se repelen. A una distancia suficientemente cercana, la interacción neta puede ser atractiva, pero si se acerca más, la repulsión entre nubes predomina y los átomos se repelen, determinando una posición de equilibrio. Esa misma repulsión actúa como tratamos de acercarnos demasiado a dos cuerpos. Las nubes de electrones de sus átomos actúan como pantallas electrostáticas que se repelen e impiden la penetración mutua. Y nosotros lo sentimos perfectamente cuando chocamos contra una pared. Por favor, no lo intenten en casa. La electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza y cada una de estas fuerzas está representada en la física por un intercambio de otras partículas denominadas mediadoras. Así, la fuerza electromagnética está mediada por fotones. La fuerza nuclear débil, responsable de algunas de las desintegraciones más importantes de los núcleos, está mediada por los 3 bosones, W+, W- y Z. La fuerza nuclear fuerte, la que mantiene a los quarks pegados entre sí dentro de los núcleos, está mediada por los gluones. Finalmente, la fuerza gravitatoria que hace que todos los cuerpos masivos se atraigan está mediada por una partícula hipotética denominada gravitón. El famoso bosón de Higgs, que espero que hayan escuchado un poco acerca de esto, es una partícula que representa otro de los campos fundamentales que impregnan el vacío, el campo de Higgs. Cuando las partículas se mueven por el vacío, su rozamiento con ese campo hace que el movimiento lo realicen con mayor o menor dificultad. Esta interacción con el campo de Higgs representa por tanto la inercia frente al movimiento o, en otras palabras, la masa de las partículas. El vacío, que no es la nada, es por tanto un ingrediente esencial en la física de partículas. Aunque observamos un vacío, al hacerlo con suficiente detalle, distinguimos allí un intenso palpitar de partículas que se crean y se destruyen continuamente. El vacío está realmente lleno e impregnado de campos de energía, confirmándose así la idea de horror vacui de Roger Bacon. La naturaleza, como algunas tendencias artísticas, parece tener horror al vacío. Quizás sea la energía que reside en este vacío lo que origina una repulsión entre las galaxias a muy gran escala, lo que se conoce en la astrofísica como energía oscura.
La posible relación del vacío microscópico de la física de partículas con el vacío cosmológico no es más que uno de los campos abiertos de estudio de la física contemporánea. Por otro lado, la gravedad no se integra de manera natural con el resto de las interacciones, obedece a otra teoría, pero aquí entraría otro tema, la cual es la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que parece tener poco que ver con la teoría de partículas. Por eso los físicos han inventado la teoría de la supersimetría, en la que cada partícula le debería corresponder otra supersimetría, y la teoría de cuerdas, en la que cada partícula se representa por un estado de vibración. Se busca hoy intensamente fenómenos experimentales que confirmen o refuten tales teorías. La física de partículas entonces nos lleva pues a un mundo fascinante en que la materia ya no está constituida por pequeños corpúsculos. Según vamos descendiendo de escala, las partículas parecen desvanecerse en entidades ondulatorias o vibraciones en el seno vacío repleto de fenómenos muy sutiles. Pero no se trata de entelequias, partiendo de la ciencia básica. Estos estudios de la materia han tenido un impactante e enorme construcción del mundo moderno. Todos los métodos de obtención de energía, todos los desarrollados de nuevos materiales, los compuestos químicos tienen su raíz en este estudio de la materia y de las partículas elementales. Hemos llegado al fin de este primer capítulo, una mirada diminuta del origen. Soy Stephanie Martínez, gracias por acompañarnos el día de hoy.